Ya, ¿pueden ver la diapositiva? Sí, listen. Sí, Se ve. Ya. Entonces, hoy toca ver la unidad 3, la creación progresiva del mensaje. Es decir, cómo se va creando o escribiendo un mensaje. Progresiva quiere decir paso por paso. Un mensaje siempre va a cumplir el propósito de comunicar. Ya, todo tipo de mensaje siempre tiene el propósito de comunicar y persuadir al lector, es decir, indicarle algo al lector para que pueda cumplir algo. Entonces, y esa redacción, para hacer esa redacción o cualquier tipo de redacción, tiene que cumplir ciertas características. ¿Ya? Entre estas características están las fundamentales, características fundamentales. ¿Y cuáles serán esas características que debe cumplir el mensaje? A ver. Características del mensaje comercial. Por una parte, todo mensaje debe tener claridad. Cualquier documento, cualquier redacción siempre debe tener claridad. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de claridad? A ver, ¿quién puede decirme? ¿En qué consiste o qué entienden por qué un mensaje debe tener claridad? yo le hice en Lourdes Ya, a ver, Lourdes. que debe ser entendible, o sea, las palabras, o sea, en la forma que está escrita, que debe ser entendible, digamos. Ya, Lo que sí, quiere decir. sí, exacto, debe ser entendible. ¿Qué más? A ver, ¿alguien más? Para que sea entendible, Que el mensaje debe ser claro. ya, mensaje claro. ¿Qué más? El Para, mensaje debe permitir un máximo de comprensión por el mínimo esfuerzo del lector para ya, que el esté leyendo sea exacto, entendible. exacto, para que el receptor o la persona que va a leer la carta pueda entenderlo sin un mínimo de esfuerzo. Y para que una carta tenga claridad, ¿cómo se deberá redactar? ¿Cómo deberá estar escrita una carta para que tenga claridad? En el Con orden palabras que corresponda. ¿En el orden? A ver, ¿cómo? ¿En qué orden? En el orden así, el nombre, a quién es dirigido, de dónde, su saludo. Ya, eso es el encabezamiento, pero hablamos del texto de la carta. El texto de la carta debe tener claridad, debe ser claro. Y para que un mensaje, una carta, tenga claridad, ¿cómo deberá estar escrita? Es decir, referirnos al texto de la carta, al cuerpo de la carta. Listen yo, Fátima. Ya, a ver, Fátima. ¿Será que debe ser bien redactada con puntos, comas, Ya, los con todos puntos, comas, ¿qué se llaman, Fátima? los Puntos, signos, comas, dos puntos, ¿qué se llaman? todos los signos que Los signos de... signos de puntuación. Signos de Puntuación se llama. puntuación. Ya, eso. Para que una carta, un mensaje tenga claridad, se debe emplear adecuadamente el lenguaje. Eso significa que se debe evitar ambigüedades, es decir, que una expresión tenga o se pueda interpretar de dos o más formas. Se debe utilizar los signos de puntuación. Entre los signos de puntuación están lo que ustedes nombraron, coma, punto y coma, dos puntos, la tilde. Ya, entonces, eso es lo que se debe emplear para que una carta tenga claridad. Adecuadamente el lenguaje.
Ustedes ya han avanzado, por ejemplo, las palabras homófonas, homógrafas, ¿no es cierto? Cuando escribir, por ejemplo, desechar sin H y desechar con H. Cuando escribir coser con C y coser con S. Entonces, todos esos aspectos cuentan para que una carta tenga claridad, ¿ya? Y a propósito de eso, para terminar la clase, vamos a hacer un pequeño ejercicio acerca de ortografía, ¿ya? Porque ustedes están olvidando, no están repasando. En sus trabajos que lo están enviando, sigo viendo errores ortográficos. Palabras que se debe escribir con B larga, están escribiendo con V. Palabras que deben ser con S, con C, sin H. Entonces, hoy vamos a hacer un práctico acerca de ortografía, ¿ya? Otra característica de la carta comercial es que debe ser concisa, es decir, debe tener concisión. ¿Qué se entiende por concisa? Cuando decimos debe ser concisa, ¿cómo debe ser una carta? ¿Qué entienden por concisa o concisión? ¿Nadie? ¿No sabe qué Dicen es yo, concisa? Elizabeth Montero. Ya, a ver, Elizabeth. Dicen yo. Concisa, por lo que yo entiendo, son las palabras claves para expresar alguna idea. Palabras claves. No, Elizabeth. Concisa. ¿Qué quiere decir conciso o concisa? Concisa quiere decir Que debe ser claro y breve. breve. Ahí está el punto. Debe ser breve. Sí. Un mensaje debe ser breve. Es decir, que un mensaje debe contener un mínimo número de palabras. Mínimo número de palabras para transmitir una idea clara y completa. Hay veces que uno cuando está redactando una carta, o inclusive cuando uno está expresándose verbalmente, para hacerse entender más, dice mucho, habla muchísimas palabras y al final no dice nada. Nosotros igual en una carta están escribiendo, pero escriben y al final no se les entiende, no dice nada. Entonces es mejor siempre ser conciso, es decir, emplear un número mínimo de palabras para que el mensaje sea entendible, claro y completo. Entonces no se olvide, eso es concisión, breve. Integridad. Para que una carta sea íntegra, a la persona que está redactando la carta, en este caso, si hablamos de una institución, una empresa, a la secretaria o secretario, que es la encargada o encargado de redactar una carta, no le deben faltar ideas. Ya debe saber y mucho en cuanto al uso de, por ejemplo, del lenguaje, tener amplio dominio de vocabulario, conocer muchísimas palabras. Por eso siempre les digo, es imprescindible en una redacción que una persona conozca muchísimas palabras, tenga riqueza verbal. Lamentablemente estamos muy pobres de vocabulario. Aproximadamente en nuestro idioma hay unas 500.000 o más palabras, pero nosotros usamos a diario unas 50, 100 tal vez, las mismas palabras todos los días. Entonces es necesario siempre adquirir vocabulario. ¿Y eso cómo lo van a conseguir? Mediante la lectura, ¿no es cierto? Leyendo. Y también un buen ejercicio para adquirir vocabulario es, y esto les recomiendo, imagino que todos tienen su diccionario, ¿no es cierto? Entonces busquen todos los días unas 3 palabras nuevas.
háganse una especie de fichitas rectangulares. Ahí escriban la palabra, escriban su significado y eso donde vayan, llévenlo. En caso de las mujeres pueden llevar, por ejemplo, en su cartera. Los hombres pueden llevar en la billetera, en su bolsillo, en su saco, en su camisa, etc. Así que donde estén, así estén en el micro, en el taxi, estén en el mercado, saquen su ficha, van leyendo la palabra y su significado. Así van a ir aumentando más léxico. Van a ir adquiriendo riqueza en cuanto a su vocabulario. ¿Ya? Entonces es necesario siempre conocer muchas palabras, más que todo esto para la redacción. No debe faltar palabras entonces a la persona que vaya redactando un mensaje. Debe ser íntegro, no le debe faltar ideas. También una carta Dice, comercial. Dígame, la escucho. buenas noches. Le Buenas habla noches. Verónica Lice. Dígame, Verónica, ¿qué pasó? Quería pedirle licencia, es que me encuentro mal de salud. Ya. Solo por hoy, Por Verónica, favor. ¿no? Sí, yo creo que esta mañana me voy a mejorar, por favor. Ya, pero va a ver, usted sabe que esta clase se graba, sin embargo, vaya repasándolo, Verónica. Y Ya. ella, Lice. Y el práctico que vaya a darles hoy puede presentarlo en una posterior clase, pero ya vamos a ver cómo hacer eso. Recuerden que pueden enviar el práctico después de lo establecido, pero eso ya tiene, no tiene el mismo puntaje. ¿Ya? Entonces puede descansar, Ok, Verónica, no hay problema. ya, bueno, gracias, Lice. Ya, chao, Verónica, cuídese. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Ya. Otra característica que debe contener una carta comercial es que debe ser cortés, es decir, debe tener cortesía. ¿Qué se entiende por cortesía? Cuando hablamos de que una carta debe tener cortesía, ¿cómo deberá ser escrita una carta? Yo, Lice, en Fátima, Ya la escucho, Fátima. para mí, digamos, cortesía es ser primero saludar con ser amable. ¿Ya? Más que todo, primero va con el saludo y todo eso. Ya. ¿Qué más? ¿Alguien más? Yo le hice Keila. Que la escucho. Cortesía también se puede indicar demostración o acto con que se manifiesta la atención, digamos, de la persona. Ya, la atención a la persona. Ya, a ver, ¿alguien más? ¿Una más? Yo, licenciada. Dicen Tatiana, Ya, Jocelyn, luego Tatiana. La escucho, Jocelyn. Que debe ser amable Ya, y con una buena educación, digamos, que se tiene hacia otras personas. Eso sería la amabilidad. ya. Bien. Tatiana, la escucho. igual dicen ser amable, ser gentil con las personas, dicen. Ya. Sí, cuando hablamos de cortesía, eso significa que toda redacción debe ser o debe demostrar actitud amistosa, amable. Ese es el punto, amable. Ya, entonces en toda redacción siempre ustedes tienen que demostrar ser amistosos, es decir, atentos, amables. Y además, les he dicho siempre esto que, por ejemplo, cuando vayan a solicitar trabajo, no se vayan al punto, no digan quiero trabajo. Dicen saludarle y quiero que me dé trabajo. Esa no es una demostración de cortesía, sino siempre se pide por favor. Ustedes saben eso, ¿no es cierto? Siempre hay que decir por favor y gracias. Para pedir algo o para solicitar algo, la palabra mágica es por favor. Y si lo reciben, gracias. Entonces, es así como deben dirigirse mediante una carta comercial. Siempre deben practicar la cortesía, ser amable, atento, practicar las relaciones humanas o las buenas relaciones humanas.
¿Alguien sabe qué es una relación humana? ¿En qué consiste una relación humana? Por ejemplo, cuando Dicen, Tatiana, tener una buena intención. ya eh, una buena intención. ¿Qué más, Tatiana? Eso nomás dice. Eso nomás, ya. ¿Alguna vez han escuchado, por ejemplo, cuando van a una institución y alguien les atiende de mala manera? Entonces dicen, esa persona no tiene relaciones humanas, dice. No tiene relaciones humanas. Eso quiere decir que no trata con cortesía a la gente, que no trata con amabilidad. Entonces, cuando ustedes ejerzan su profesión, trabajen como secretarias o secretarios, entonces siempre traten a la persona con cortesía. Esto ya habíamos hablado mucho, ¿no es cierto? A cualquier persona por igual, sea la persona de estatus medio, superior, tenga, no tenga dinero, a todos se trata por igual. Aunque en algún momento puede que hayan salido ustedes de casa renegando, hayan tenido una rabia, un problema. Llegando al trabajo, eso no deben demostrarlo. Alguien va a consultar algo, siempre deben tratar con buenas relaciones humanas, es decir, con amabilidad. ¿Ya? Esas son las relaciones humanas, tratar con amabilidad a los demás. Presentación estética. Para empezar, ¿qué entienden por estética? Lisa, en estética hay varias formas de belleza, hay otra estética sobre la lectura de un texto, de cómo está escrito igual, la presentación de un libro. Ya. Hablando de las cartas comerciales o de una redacción, ¿qué entienden por presentación estética? Para que una carta tenga estética, ¿cómo deberá estar escrita? Correctamente, dicen, como dijeron ese rato, los signos de puntuación, ¿no? Que estén correctamente escritos, donde tiene que estar el punto, la coma. Exactamente. Ya, entonces para que una Y con carta, buena ortografía también dicen. perfecto, con buena ortografía, exactamente. Para que una carta tenga estética, tenga una presentación estética, entonces es necesario siempre utilizar adecuadamente la ortografía, los signos de puntuación, deben evitarse las ambigüedades y también los neologismos. Es mejor siempre utilizar palabras de nuestro idioma. Y para que una carta tenga estética, ¿qué se debe evitar? Ahí dice, evitar los siguientes errores. Por ejemplo, falta de ortografía. En cuanto a la falta de ortografía, por ejemplo, deben conocer bien cuándo se usa adecuadamente o correctamente las consonantes. Para eso habíamos avanzado, por ejemplo, cuando se escribe una palabra con B larga, cuando con V, cuando con C, con Z, con S. Y también los defectos de acentuación. Hay quienes, por ejemplo, desconocen las reglas de acentuación y ubican o escriben las tildes donde imaginan que pueda ser escrita esa tilde o donde les venga en gana, escriben la tilde. Para eso también hemos avanzado el acento, ¿no es cierto? Hemos avanzado las palabras agudas, graves, sollanas, esdrújulas, sobresdrújulas, etc. Para que tengan una buena acentuación. Hay expresiones, por ejemplo, que cambian de significado si es que no se utiliza adecuadamente los signos de acentuación. Por ejemplo, la expresión, a ver, sin tilde, una expresión sin tilde. Supongamos que a un acontecimiento escriben ahí su publicidad, su letrerito,
y resulta que en el letrero quisieron decir bebés y mamás entran gratis. Pero ¿qué pasa? En su letrero han obviado la tilde. ¿Cómo se leería sin tilde? Ese mismo aviso. Sería bebés. Dicen yo, Tatiana, A ver. bebés y mamas. Bebés y mamas gratis. Imagínense, cambio de significado. Bebés y mamas gratis. Pero si utilizamos las tildes, bebés y mamás gratis. ¿Ya? Entonces, también es muy necesario conocer bien la acentuación. Otro detalle que se debe evitar. Separación incorrecta de palabras. Aquí también para eso hemos avanzado en lenguaje la sílaba, ¿no es cierto? Uso de la sílaba. ¿Cómo se debe separar una palabra? Resulta que están escribiendo una carta, llegan al margen y ponen su guioncito y lo separan a su manera. Por ejemplo, la palabra, palabra por decir. Están escribiendo una expresión, llegan al margen y solamente les entra pal. Escriben pal, guión y abajo abras. Eso está incorrecto. Separación silábica incorrecta. Para eso hemos avanzado las sílabas, para separar correctamente una palabra. Y también lo que se debe evitar son los borrones y tachaduras. Eso sí que es un error imperdonable. Ya sería que el colmo de los colmos, si aparte de escribir su carta con faltas de ortografía, defectos de acentuación, separación incorrecta de palabras y los rematen con borrones y tachaduras, ya es imperdonable. Hay quienes, por ejemplo, escriben, se equivocan, ¿qué hacen? Agarran su corrector, lo manchan con su corrector la palabra y encima reescriben, ¿no es cierto? O con su lápiz, bolígrafo, lo tachan la palabra y al lado vuelven a escribir. Entonces, eso es lo que se debe evitar. O si es que están imprimiendo, están haciendo en computadora, se equivocan una palabra, utilizan borrador. Lo borran la palabra y encima escriben, lo reescriben. Entonces, eso también se debe evitar en una carta comercial. Puede ser pasable, puede ser permisible en una carta familiar o amistosa estos errores, pero ni aún así. Ya, pero en una carta comercial, ya en una institución, ya es imperdonable que cometan estos errores. Para ello, repito, hemos avanzado ortografía, uso de las consonantes, hemos avanzado la acentuación, hemos avanzado la sílaba. Todo eso tienen que poner en práctica. Pero a lo que veo, ustedes no están repasando. Características del arte epistolar. ¿Cuáles son estas características? 1, el orden. Vayan tomando nota, por favor. A partir de acá, la diapositiva, a ver, de esta, no la hice diapositiva. Vayan tomando nota de las características del arte epistolar. El orden. En cuanto a esto, en cuanto al orden, la carta debe ser redactada conforme a un ordenamiento o estilo. Es decir, siempre su encabezamiento, tratamiento, saludo, el vocativo o la referencia, el cuerpo de la carta, despedida y la firma. Siempre debe estar redactada en ese orden, la carta. También se debe tener frases cortas. Se debe utilizar en una carta frases cortas.
para conseguir claridad en las ideas. Hace un momento ya les había dicho, a veces por mucho explicar, por querer hacer entender, uno escribe mucho y al final no se dejan entender nada. Entonces, es mejor emplear pocas palabras, pero que se les entienda. También se debe desechar las ideas que no tengan relevancia. Se debe anotar la idea primordial de la comunicación, es decir, lo que se quiere comunicar. Palabras irrelevantes no se debe utilizar, se debe enfocar en lo que realmente se quiere comunicar. También aquí repetimos, hay que separar frases con signos de puntuación, en especial la coma, el punto y coma y los puntos. También hemos avanzado, ¿no es cierto? El punto seguido, el punto aparte y el punto final. Hemos avanzado también el uso de la coma, del punto y coma. Hemos visto reglas. Cuándo escribir la coma, cuándo escribir punto y coma. También esto tiene que ver con el vocabulario. Hace un momento les dije, para tener vocabulario, para adquirir vocabulario, tienen que leer y mucho. Ahora, otra forma de adquirir vocabulario es, les había dicho, haciéndose fichitas. Por día unas 3 fichas. Si es que salen, lo llevan en su bolsillo, en su cartera y cada tanto van sacando y aprendiendo nuevas palabras. Así van a adquirir más vocabulario. También